Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsoul. Bueno, en realidad soy Ante del Sistema Longsoul y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Queremos hablarles del tratamiento, pero primero un disclaimer, una aclaración. No somos profesionales aún. Les recordamos que este es un canal educativo desde la perspectiva de un paciente muy informado y que cada tratamiento va a depender enormemente de la persona, del clínico, del momento y hasta del país. Sí consideramos que es importante repasar lo que se dice y se sabe hasta ahora de cómo se trata el trastorno de identidad disociativo y en general el trauma complejo a diferencia de otros trastornos. Y de todas maneras vamos a estar citando las fuentes y dejándolas en la descripción. Queremos agradecer a los Patreons por haber votado por este tema y haber propuesto este tema para cubrirlo este mes. En los manuales que hemos consultado se hace primero una revisión de los conceptos para aclarar dudas respecto a la disociación y a los alters. Se repasan los modelos teóricos, las entrevistas de diagnóstico y los trastornos comórbidos y diagnósticos diferenciales, pero debido a que nos estamos dirigiendo principalmente a pacientes, no nos vamos a enfocar tanto, al menos en este momento, en toda la jerga clínica, sino más bien en general y lo que uno como paciente puede esperar. Para objetivos de tratamiento voy a estar citando muchas cosas que vienen en la guía de tratamientos revisada que salió en el 2011 de la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación. Ayudar a las identidades a ser conscientes unas de otras como partes legítimas del yo y negociar y resolver sus conflictos está en el mero núcleo del proceso terapéutico. Como ya lo hemos dicho, la fobia a las demás partes, el rechazo de las demás, de unas entre otras, e ignorar a las partes disociadas es precisamente lo que perpetúa la disociación. Una cita más dice: un resultado deseable es una forma de integración trabajable o armonía entre las identidades alternas. E inmediatamente hace la aclaración de que integración y fusión, términos que a veces se confunden y se usan interchangeable, que la integración es en realidad un proceso amplio y longitudinal de referirse al trabajo sobre los procesos mentales disociados, es decir, que el resultado deseable no necesariamente es la fusión de las partes en un solo individuo, que al menos pueda servirle a la persona para funcionar mejor, mejorar su adaptabilidad y reducir los síntomas disociativos. Todo esto lo tenemos explicado en el video de integración. Así que permítanme aclarar que el tratamiento no es la fusión de partes, ese es un objetivo al que se puede llegar. Vamos a estar hablando mucho de Pierre Janet, que podríamos decir es el padre del concepto de la disociación y por cierto fue rival de Sigmund Freud. Desde el siglo XIX, Pierre Janet abogó por un tratamiento orientado a etapas o fases para los trastornos de trauma complejo. El primero es establecer seguridad, estabilización y reducción de síntomas. El segundo es confrontar y el trabajo e integración de las memorias traumáticas. Y el tercero es la integración y fusión de la identidad y la rehabilitación. Hay muchas consideraciones dependiendo del grado de disociación estructural. La consideración respecto a la diferencia entre uno y otro y es que en el TID el tratamiento suele ser de mayor duración y de severidad o complejidad del trauma. Muchas personas con TID tienen dificultades mayores de disociación, desregulación del afecto, distorsiones de la imagen corporal, autolesiones, suicidalidad crónica y somatización. También problemas relacionales o problemas de confianza y revictimización en relaciones abusivas. Con revictimización me refiero a que las personas, por su forma de adaptarse, es más probable que caigan en otras relaciones donde ellos vuelvan a ser víctimas. Ellos ven al mundo como peligroso y se ven a sí mismos como vergonzosos, dañados y responsables de su propio abuso. La primera etapa del tratamiento es la más importante, por lo que me voy a extender bastante en esta. En general se trabaja para que el paciente, para que la persona desarrolle modos de sentirse a salvo, modos de estabilizarse y estrategias de adaptabilidad de su vida diaria. Se puede revisar el material traumático en esta etapa, pero se sugiere no profundizarlo, sino revisarlo de manera distanciada y cognitiva. El énfasis se suele hacer en establecer la alianza terapéutica, educar al paciente sobre el diagnóstico y los síntomas y explicar el tratamiento. Se puede buscar controlar los síntomas a un nivel más manejable y construir o mejorar las capacidades para relacionarse y aumentar el nivel mental que habíamos hablado en el video de introducción a la disociación estructural.
Lo mencionamos al final, lo mencionó Salax al final del video de disociación estructural. De hecho, sí presiento, la voz la siento un poco como de Salax. Explico rápido, el nivel mental es una forma de decir que tus habilidades para adaptarte a todo lo que se te va enfrentando son dependientes de cómo usas tus recursos mentales y físicos para afrontar el estrés y las dificultades. Un nivel mental bajo significa una tendencia a actitudes autodestructivas o no adaptativas, lo que todavía baja más el nivel mental. Es un círculo vicioso. Si uno está cansado o enfermo, para resolver un problema tiende a elegir no necesariamente la mejor acción y tiende a recriminarse. Entonces es un ciclo vicioso que hace que baje más la energía. Para subir el nivel mental hay que subir la energía mental y la eficiencia mental. La energía mental se consigue como realmente se consigue la energía en general, que es descansando bien, comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, manejando en general los síntomas de todos los trastornos comórbidos, y se drena al intentar ignorar elementos mentales o cuando el cuerpo enferma o cuando estamos abrumados. La eficiencia mental es cómo usas esta energía mental. Tal vez puedas tener mucha energía mental, pero te la pasas viendo Netflix o trabajando horas extra o tienes mala organización o te castigas por errores. Esa es una mala eficiencia mental. Lo que se busca en la primera fase del tratamiento es aumentar también el nivel mental. También se busca reducir riesgos, y todo esto lo voy a estar citando porque es importante. Los otros tratamientos tal vez deban ser pausados hasta no establecer seguridad. Las intervenciones pueden incluir educación sobre la necesidad de la seguridad para que el tratamiento funcione, un abordaje de las funciones de actitudes riesgosas o poco seguras, desarrollo de un repertorio de conductas positivas y constructivas para mantenerse a salvo, desarrollo de acuerdos entre las identidades para ayudar al paciente a mantener seguridad, usar estrategias de manejo de síntomas como grounding techniques o técnicas de aterrizaje, plan en casos de crisis, autohipnosis o medicaciones como alternativas para las conductas de riesgo, manejo de adicciones o trastornos alimenticios que puedan necesitar otro tipo de tratamiento especializado, involucración de agentes apropiados en caso de que exista riesgo de que el paciente pueda ser abusivo. Esto lo explican a grosso modo, pero no me quiero enfocar en eso todavía. Ayudar al paciente con recursos apropiados para la protección propia contra la violencia doméstica. Esto es lo que les estaba diciendo, cuando las personas con trauma complejo tienden a caer de nuevo en víctimas de otras personas. Educar al paciente de que, en caso de que sea necesario, busque internarse voluntariamente a un hospital para prevenir daño de sí mismo o a otros. Vamos a hablar respecto a internarse un poco más adelante en este video. Estos riesgos, principalmente de autolesiones e intentos suicidas, se le atribuye en general a pacientes de maltrato infantil e incrementa con el abuso sexual infantil. También se encuentra mucho en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Cuando hablemos del trastorno límite de la personalidad, vamos a ver las diferencias. El terapeuta puede desarrollar con el sistema un acuerdo entre las identidades para reducir riesgos que puedan tomar las identidades, y se tienen que estar revisando estos acuerdos. No es necesario que cada identidad salga para firmar, aunque es preferible que estén conscientes de lo que se está acordando. No hay una sola forma de hacer estos acuerdos, pero es un recurso muy útil como estrategia para que todas las identidades sepan y estén conscientes de que tienen el poder y el control de manejar su propia seguridad y para movilizar sus esfuerzos para conseguir mayor seguridad. En nuestro caso tenemos un acuerdo no necesariamente escrito, pero ayuda mucho que esté escrito, de no usar objetos punzocortantes y alejarnos de ellos si Alexia se encuentra mal. Yo nos he puesto una regla de no fumar, no tomar alcohol, drogas, nada que pueda perjudicar nuestro propio control de los procesos mentales. De por sí no teníamos control. Otro ejemplo es comer demasiado, caminar de noche o no pagar las cuentas también. Son cosas que pueden ir perjudicando nuestra sensación de seguridad y de salud. Si alguien falla, esto es importante, si alguien falla, ya verá cada sistema y cada terapeuta cómo enfrentan para poder seguir estos acuerdos. Lo importante es no fallar varias veces seguidas, porque es como una bolita de nieve que crece. Otra prioridad en esta fase es el manejo de los síntomas de estrés postraumático.
Se debe entrenar a la persona a manejar los flashbacks. Esto es para modular la intensidad de la experiencia y traerlo al presente. Primero, el paciente necesita identificarlo. Muchas veces la persona no es consciente de que está teniendo un flashback. También el desarrollo de la cooperación interna y la co-conciencia entre identidades es una parte esencial de la fase 1 que continúa en la fase 2. Este objetivo se facilita ayudando a la persona a respetar el rol de los alters y la validez de todas las identidades y buscar formas se pueda tomar en cuenta las necesidades y deseos de todos los demás e incrementar el apoyo interno entre las partes. Se ha mencionado en otros libros sobre esta controversia sobre si hablar o no con las partes, sobre si ignorarlas o no. Aquí en este manual del ICSTD sí se hace una mención de que sí va a ser necesario hablar a las partes y sí es necesario en todas las fases del tratamiento tener consciente que la persona, a pesar de ser solo una persona, sí se experimenta como personas separadas e ignorar a las demás no le va a ayudar a experimentarse como una sola. Pronto queremos tener un video donde vamos a abordar más sobre la comunicación interna, pero por ahora tenemos el del mundo interno y el de mapas de sistemas. Pensé que era touch. Respecto a la alianza terapéutica, hay que recordar que el trastorno de identidad disociativo y en general el trauma complejo tuvieron que ver con una ruptura y conflicto de apego. Con la teoría del apego, la identidad se forma a partir de los apegos. Cuando un apego es desorganizado, es inestable, es peligroso y es amenazante, la identidad no se forma bien. Se pierde la habilidad de confiar en las demás personas, de confiar en uno mismo. También se pierde la habilidad de establecer límites saludables, de comunicar necesidades y todo un repertorio de habilidades relacionales. Va a llegar a ser necesario que se hagan citas muy seguidas o que incrementes tal vez por media hora las sesiones y definitivamente que tengas a la mano a otra persona de tu confianza para atender a este paciente en caso de que tú no puedas. Esto tiene que ver con parte de un plan de crisis, que es también una parte muy importante de la primera fase. De hecho, no se recomienda que un terapeuta tenga muchos pacientes de trauma complejo porque son difíciles en la medida de que requieren mucha energía y compromiso y muchísimo más cuidado en cuanto a la transferencia. Si no está bien construida esta primera fase, avanzar a las siguientes puede ser muy riesgoso. La primera fase es tardada, es cuando se hacen todos los cimientos y se planea todo lo que puede pasar y lo que se desea que suceda. En la segunda fase es confrontar y trabajar en el trauma para la integración de memorias traumáticas. Vamos a hablar sobre una palabra que mencionan que es abreacción, que es esta liberación y descarga de emociones intensas relacionadas a experiencias pasadas y dolorosas. No es lo mismo que un flashback. Un flashback es revivir ese evento como si estuviera volviendo a pasar, pero la abreacción es un darse cuenta de lo que ese evento significó, de lo que ha cambiado, de lo que se ha perdido a partir de ese evento y forma parte de un proceso de duelo y de reconocimiento y de adueñarse de esta experiencia como parte de nuestra historia. Pueden imaginarse que esta abreacción es muy difícil y no debe hacerse sin una planeación. Puede ser que haya abreacciones durante la primera fase que sean espontáneas y el terapeuta debe saber si profundiza. Lo importante es que el paciente tenga esta sensación de control sobre estas emociones intensas y sus emociones actuales: ira, horror, rabia, impotencia, confusión o desconsuelo. Otra cosa muy importante es que hay que enseñarle, hay que entrenar esta conexión con el lenguaje. El paciente tiene que seguir hablando de su experiencia durante la reacción. Hay que convertir este recuerdo en un recuerdo narrativo, aunque esto apenas es un inicio. Esto de las fases es estar saltando de una fase a otra. Podrá ser necesario a veces que en las abreacciones, en este darse cuenta, pueda ser necesario que algunas partes se puedan dejar dormidas o se puedan dejar aparte. Y también va a ser necesario que en estas abreacciones se puedan invitar a más partes a unirse y unir sus propios recuerdos, y realmente esto es lo que significa integrar. Por ejemplo, el host podría decir: yo recuerdo que me golpearon porque rompí un jarrón, e invitamos a otra parte que dice: yo recibí los golpes. Invitamos a otra parte que dice: mi mamá vio cómo mi papá me pegaba, pero no hizo nada. Invitamos a otra parte que se sintió sola después de todo esto. Y poco a poco crear esta imagen completa y narrativa
con sentido y emoción, sin volver a traumatizar, sino sabiendo que eso fue parte del pasado y que la persona que existe ahora está a salvo, es más fuerte y que ha sobrevivido. Aunque las abreacciones no es lo único que sucede en la segunda etapa, o al menos no es lo único que debería suceder. A veces va a ser necesario investigar por qué un alter no se ha querido acercar, o una investigación sobre la historia personal, o escribir una historia de vida como en este intento de armar el rompecabezas, que no es totalmente intenso, pero puede ser muy difícil para hacerlo en la primera fase. Otra cosa que se puede hacer es agradecer, cuidar, consolar y curar a las partes pequeñas o a las partes más vulnerables. Hay que enseñarles a las demás partes a cuidarlos, a hacerlos sentir seguros, a hacerlos sentir a salvo, a saber que el cuerpo en el que habitan es grande y fuerte y que hay otras identidades que pueden cuidar de ellos. Hay una parte en el drama Kill Me, Heal Me en el que hablan con la alter niña. Casi hasta el final de la serie fue una de las cosas que nos hicieron llorar, en la que Origin le hablaba a la alter niña Nana. En esta fase todavía no se trabaja en la fusión, pero puede ser que se dé, o puede ser que haya que iniciarla, pero no es fundamental en esta fase. Esta fase es como un entrenamiento HIIT de intervalos, en la que es algo intenso, seguido, y hay un periodo de descanso, de recuperación. Llegamos a la tercera fase. Se llega a esta fase cuando se ha alcanzado una cooperación interna e integración de muchos recuerdos. Se tiene una conciencia más amplia de lo que fue el pasado y del sentido de yo es más estable. Pero también puede ser una fase muy difícil porque no terminan las cosas aquí. No es que llega a la tercera fase, se fusionen y está dado de alta. La persona debe aprender cómo actuar ante la vida sin disociarse, a no ceder a impulsos pasados. El resultado de la fusión de alters puede traer conflictos incluso en la coordinación motora, entonces es como rehabilitación física. A veces podríamos decir que esta tercera fase se parece más a las terapias, al tratamiento de personas no traumatizadas, que se centra en habilidades para la vida diaria. La mayor diferencia es que posiblemente se vaya a tener que regresar a la fase 2 y a la fase 1. En esta fase sí se puede trabajar la fusión final de las partes. Eso se logra con las habilidades entrenadas y una mejor conciencia de las fortalezas de cada parte como un solo individuo. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de tratamiento. La orientación recomendada más común es psicoterapia psicodinámica individual, frecuentemente ecléctica, que incorpora otras técnicas. Hablamos rápido de la hipnosis. Sí se usa, pero se usa como facilitador y como una técnica no única. Hay mucha literatura al respecto y tenemos que repetir que quien haga hipnosis tiene que estar tanto entrenado en hipnosis como entrenado en hipnosis para pacientes disociativos. Sí puede potenciar estrategias terapéuticas y ayudar a varias partes del tratamiento. Algo que se hacía antes que ya no se hace es usar una sustancia que facilita la hipnosis, que aparece en el libro de Sibyl, que es el Lamital, para inducir el estado hipnótico. Eso ya no se hace, no se recomienda y definitivamente no hace falta. Muchas personas dicen que las personas con TID son fácilmente hipnotizables, así que hay algunos riesgos. Y se dice que si la persona con TID no se logra hipnotizar o no logra entrar en este estado de hipnosis, pueden ser dos cosas: o está en resistencia, ergo estás avanzando muy rápido, o tal vez el diagnóstico y el tratamiento es equivocado. Les dije que iba a hablar sobre el internamiento. Internarse en un hospital debe ser parte de una estrategia orientada a restablecer la seguridad para que se pueda continuar por fuera del tratamiento. Es usado para la estabilización de crisis, para la restauración de estrategias y para clarificar diagnósticos comórbidos. Suelen ser visitas breves y se le debe enseñar al paciente de que no pasa nada. Lo único que se pretende es que el paciente no se quede solo cuando pudiera tener ideaciones suicidas muy fuertes, y nada más para tenerlo supervisado y verificar que pueda reducir estos síntomas. Así que definitivamente no estamos en contra del internamiento, pero sí se hace una mención de que el internamiento involuntario es perjudicial y solo debe usarse como último recurso. Lo mejor es que el paciente se interne voluntariamente, y esto sucede si aprendemos a quitarle el estigma a estar internado en un hospital.
Respecto a las terapias de grupo, sí se hace mención de que los pacientes de TID no responden bien a las terapias tradicionales y genéricas que incluyen todo tipo de trastornos y todo tipo de personas. Muchos pacientes de TID también tienen dificultades al escuchar, tolerar las psicoterapias grupales que promueven la discusión de experiencias traumáticas, y no debe ser nunca el tratamiento principal de TID. Algunos grupos con tiempos más limitados y enfocados a pacientes de trauma complejo sí pueden ser muy valiosos en cuanto a educar a las personas sobre su trastorno, sobre los síntomas, asistir en el desarrollo de habilidades como sociales y ayudar a las personas a saber que no están solos. Farmacoterapia o medicación no es el tratamiento principal. No existe medicación para la disociación ni para este trastorno. La farmacoterapia o el medicamento se usa para hiperactivación y los síntomas intusivos del TPT o condiciones comórbidas como depresión. Algunos pacientes con TID pueden incluso tener reacciones diferentes al mismo medicamento, así que lo mejor solo es efectivo si se intenta atacar un síntoma que esté presente en todo el ser humano, así lo ponen. Es decir, que no es efectivo atacar síntomas que presenta un alter, otro alter, otro alter. Sí hacen aclaraciones sobre medicamentos, pero eso los vamos a dejar aparte porque es bastante delicado y no queremos influenciar en su propio tratamiento. Pero si tú eres un profesional de la salud y quieres estudiar este tipo de trastornos, te pedimos por favor revises esta guía en la que nos estamos basando. El EMDR significa desensitización y reprocesamiento por movimientos oculares. Nos van a escuchar hablar mucho sobre esta técnica porque se ha usado muchísimo en pacientes de trauma complejo. Lo mismo que con la hipnosis, se debe tener licencia y entrenamiento con este tipo de pacientes. Les explico en términos muy sencillos. Lo que se hace es repasar o narrar una parte del trauma, solo una parte del trauma. Esto no es todo de jalón. Mientras el terapeuta hace que el paciente siga algo con los ojos, como un péndulo. ¿Recuerdan los péndulos? Este movimiento de ojos realmente ha sido muy documentado de que así procesamos muchos tipos de información. Algunos incluso dicen que este movimiento es lo que hace que te dé sueño cuando estás leyendo. De hecho, queremos estudiar más sobre este tema para verlo por separado en otro video, y tal vez en un futuro sí queramos tener una licencia para esto, porque hemos escuchado muchas cosas muy buenas de esta técnica, y de esta técnica sí pueden encontrar. Muchas veces cuando nos preguntan si hay especialistas, los dirigimos: busca lugares donde hagan esta técnica porque seguramente hay personas que tratan con trauma. La nota importante: esta técnica no debe ser usada por sí sola, debe ser parte de una estrategia, se tiene que estar planeado y el paciente tiene que saber qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se espera. También en el siguiente tipo de terapia las personas tienen pacientes de trauma, que es la psicoterapia sensoriomotora, y esto es porque el tratamiento del TID es complicado por la enorme variedad de perturbación, no nada más en los procesos mentales, sino en la sensación, en la percepción, en la regulación. Es que tuvimos una clase respecto a la diferencia entre sensación y percepción, y escuché un poco. Esta terapia es la que se enfoca mayormente en terapias somatoformes y somáticos disociativos del trauma. Por ejemplo, hay personas que no tienen sensibilidad en las piernas o dolor. Cuando consigamos trabajo sí queremos ir a una de estas terapias, aunque también debo decirles que es cara. También este tipo de terapia se debe trabajar por fases y como parte de una estrategia y no por sí sola. En la primera fase se tiene que ayudar a entender a la persona de que posiblemente, muy posiblemente, las sensaciones corporales o las no sensaciones corporales tienen mucho que ver con el trauma, y reconocer si hay alguna parte disociada que tiene más esta sensación. Me parece que también hay un tipo de yoga para trauma, específicamente para pacientes de trauma. También eso lo queremos ver ya más después. Solo recordarles que el tratamiento no es únicamente con una de estas técnicas.
debe ser ecléctico. Queremos mencionar también sobre la terapia electroconvulsiva o TEC. También se le llama como terapia de electroshock, que es cuando te duermen, solamente te tienen que dormir, ponen electrodos y te lanzan unas pequeñas descargas y amaneces después. Puede ser que amaneces un poco mareado o un poco con náuseas. Esta la mencionamos porque esta guía hace la aclaración de que no se ha visto que sea un tratamiento efectivo o apropiado para los trastornos disociativos. Este tipo de tratamiento se usa, por ejemplo, en personas con lo que se conoce como trastornos comórbidos superimpuestos, como depresión doble. Es decir, no solamente tiene depresión mayor, sino que también tiene tal vez depresión postparto y un episodio de depresión en un trastorno bipolar. Se usa entonces para los trastornos comórbidos que no responden a otro tipo de terapia, ni a terapia hablada, ni a medicaciones, o si la persona es muy sensible a los tipos de medicaciones que hay disponibles. Hay que tomar también muy en cuenta de que uno de los efectos de este tipo de terapia es la pérdida de memoria, y para las personas con TID que tienen ya bastantes lapsos de memoria y que se intenta integrar esas memorias, puede no ser lo que se esté buscando en el tratamiento. Hay muchos enfoques que no estamos cubriendo en este video, pero definitivamente queremos hablar de ellos por separado. Primero queremos recomendarles la guía revisada del ISCTD. Hay otro libro recomendado también que creo que ya lo habíamos recomendado, es el de El Yo Atormentado de Onno van der Hart. Y otro que no hemos mencionado es Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors. Este es muy interesante porque introduce un tipo de enfoque que es un lenguaje de partes. En todo el libro lo que se intenta es enseñarle a la persona crear esta compasión entre partes, hablándolas como partes. También no hablé de la terapia familiar sistémica, les puede funcionar personas que tengan este tipo de enfoque, personas que estén certificadas en EMDR o en terapia psicomotora. Muchas personas que se dedican a dar psicoterapia y no están actualizadas y no se siguen educando. Uno se tiene que forzar como paciente a educarse. Definitivamente sí se requiere un tratamiento con una persona. Es más, aunque una persona esté certificada con EMDR, no se puede hacer EMDR solo. Tienen el derecho de buscar una persona que esté dispuesta a aprender y a educarse con ustedes, pero también me parece es algo que al menos yo he defendido y que hemos defendido mucho como personas que venimos de una familia médica. Tenemos como pacientes la obligación de educarnos respecto a lo que padecemos, en especial porque hay muchas personas que ejercen una carrera y que no realmente están cualificados para hacerlo. Ahora que entramos a la carrera hemos escuchado muchas historias de profesionales, no profesionales, por decirlo de alguna forma, que ejercen sin siquiera tener una cédula. Seas paciente, seas familiar, seas profesional o seas solo público general, hace falta leer, hace falta actualizarse y eso es todo. Hi-Fi plurales, antefaut.